Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante para cerrar esta temporada, esta segunda temporada de nuestro canal, siendo en primer lugar su preferencia, todos sus comentarios. Ya hemos sobrepasado las 20,000 visualizaciones. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante para las comunidades, para los vecinos, también para los profesionales inmobiliarios, que es todo lo relativo a la propiedad horizontal y los condominios ante la situación de la pandemia. Para ello he invitado a el doctor Enrique Herrera Silla, quien es abogado especialista en condominios y derecho inmobiliario. Tiene un diplomado en negociación y resolución de conflictos. Es consultor jurídico del capítulo Guarenas, Guatire y Costa Mirandina de la Cámara Inmobiliaria del Estado Miranda. Tiene 3 publicaciones en esta área de condominio. La primera se llama Anotaciones acerca de la propiedad horizontal, 300 preguntas y respuestas de los condominios y cómo vivir en comunidad. Entonces, no se desconecten y no dejen de suscribirse a nuestro canal. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar en Código Inmobiliario y te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué medidas han tomado las comunidades, los condominios ante la pandemia? Gracias, Roberto, por la invitación. Fíjate, a raíz del decreto de estado de alarma que se inició el 13 de marzo de este año, aguas abajo han venido sucediendo algunas decisiones, algunas resoluciones y otros decretos regionales y municipales que han restringido algunas actividades económicas y han establecido unas medidas de bioseguridad. Las más recientes tienen que ver con una resolución del Ministerio para el Poder Popular de la Salud que de alguna manera termina de definir lo que en lógica y lo que la OMS también ha venido manifestando, que son las medidas que debemos tomar. Y los condominios no escapan de esas medidas. ¿Cuáles son? Bueno, primero en los condominios, la restricción de visitas. Esto es elemental porque el distanciamiento social sigue siendo una de las medidas primordiales. Luego está también la prohibición de hacerse reuniones, en este caso los condominios, las asambleas son la mayor posibilidad de participación que tienen los condominios. Las asambleas en este momento están suspendidas. Luego también todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la utilización de áreas comunes como piscinas, parques, ese tipo de las fiestas, reuniones dentro de los condominios, esto está prohibido. Distanciamiento social. Luego está el uso del tapabocas. Estoy hablando en este momento para los propietarios o para los vecinos. Luego también está no solamente el uso del tapabocas, sino además las medidas que tienen que ver con los trabajadores residenciales y con los vigilantes, que ya entramos entonces en el materia laboral, que todo lo que tiene que ver con la LOPSIMAT, con los protocolos de bioseguridad laborales que son obligatorios. En este caso, por ejemplo, el distanciamiento de 1,5 metros, no puede haber tampoco una concurrencia mayor de una persona por cada 2 metros cuadrados, tienen que limpiarse las áreas comunes 2 veces al día, sobre todo las de tránsito, vale decir, puertas, ascensores, pasillos principales. Los trabajadores residenciales tienen que estar dotados de un protocolo escrito de bioseguridad donde se deje constancia de la entrega de todos estos materiales, vale decir, tapabocas, guantes, sustancias cloradas, jabonosas, los vigilantes privados igual. No puede haber reuniones con estos trabajadores y, en definitiva, tiene que haber un sentido común de lo que significa el posible contagio. Yo recomiendo también, y está establecido así en la LOPSIMAT y en lo que tiene que ver con algunas, son medidas que están establecidas allí en términos generales en materia laboral, y es que se le dé un plan de trabajo especial a los trabajadores residenciales y a los vigilantes, aunque los vigilantes sean contratados por una empresa de seguridad, donde se deje constancia por escrito de todo esto que acabo de señalar. Y por supuesto los vecinos tienen que cumplir con toda esta normativa. En términos generales, es lo que se está aplicando, o por lo menos lo que debe aplicarse. Una cosa más, Roberto, en caso de que los condominios o alguien no pueda o no quiera cumplir con esto, las alcaldías son en principio los organismos gubernamentales encargados de recibir las denuncias.
Perfecto. Una pregunta, Enrique. Tú hablabas de restricciones de visita. ¿Puede, digamos que un propietario de un inmueble está de viaje y regresa a su casa, ¿puede una junta de condominio prohibir la entrada a ese propietario que viene de otro lugar o a él no se le puede restringir o es solo a los terceros que no forman parte de ese edificio? Muy buena pregunta, Roberto, porque esto ha causado mucha polémica. Fíjate que yo hablo del término del verbo restringir, el verbo prohibir es otro. Y por supuesto el derecho de propiedad, y tú lo sabes como buen abogado que eres, el derecho de usar, disponer y disfrutar de un bien de manera exclusiva, claro, con restricciones. En este momento no es que se prohíba, pero sí se tiene que restringir. Uno no puede empezar a recibir visitas de manera indiscriminada o si no está suficientemente justificado. Además, esas visitas restringidas tienen que estar debidamente eh, capacitadas para decir con el uso del tapabocas, el uso debido del tapabocas, con el distanciamiento social, tienen que motivar la visita al edificio, es obligatorio al condominio. Esto es, yo me cuido y yo te cuido, tú te cuidas y yo me cuido, tú me cuidas, eso tiene que ser así. Entonces, claro, no puede prohibirse, no hay la posibilidad de la prohibición y mucho menos a un propietario, pero sí las restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? Bueno, restricciones es, por ejemplo, que se permita las visitas de personas que van a atender médicamente a otras personas o que tienen que llevarle, por ejemplo, un delivery, aunque ese delivery puede quedar en la puerta con el vigilante, o aquellas personas que van de pronto a hacerle algún cuidado especial, algún mantenimiento especial a los apartamentos. Tiene que ser algo de verdad muy justificado y no pueden permitirse reuniones, lo que llaman corona parties o corona fiestas. Son las fiestas que se están haciendo muchas veces aprovechando que todos estamos un tanto aburridos para entonces hacer una fiesta en tu casa o una reunión, vamos a tomarnos unos tragos, te invito a que yo voy a preparar una comida. Eso debemos entender que eso debe estar en este momento suspendido y las medidas, Roberto, que están establecidas en esta resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud lo establecen. Algo más, la ley orgánica sobre estados de excepción, que mucha gente desconoce, señala que cuando hay un decreto de estado de excepción, en este caso un decreto de estado de alarma, cada uno de los ciudadanos de este país, Roberto, no solamente debemos cumplir con lo que está establecido en ese decreto de estado de alarma y las medidas gubernamentales aguas abajo, sino que además nos constituimos en garantes y exigentes de esas medidas. Nosotros, tú y yo podemos, estamos facultados, somos funcionarios en este momento, capacitados para exigirle a alguien que esté, por ejemplo, en tu condominio, en las áreas comunes, decirle, por favor, váyase a su casa respetuosamente, o por favor, colóquese su tapabocas, o por favor, haga lo que tenga que hacer con las medidas de bioseguridad en favor de los trabajadores. Muy bien. Enrique, tú mencionabas que hay restricción, por supuesto, para hacer las asambleas de condominios presenciales. ¿Cuál sería la alternativa que tienen las comunidades? Bueno, fíjate, es una pregunta que tu hermano, que es una referencia obligatoria en todo lo que tiene que ver con materia de informática, nos ha brindado luces al respecto. Hay una ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas que establece la legalidad de lo que es el intercambio de comunicaciones entre las partes a través de los mecanismos electrónicos. Nosotros en este momento estamos impedidos porque hay un decreto de estado de excepción que prohíbe, que impide las reuniones de personas. Y no solo eso, las consultas escritas también violan el distanciamiento social. Las consultas escritas que están establecidas a través de del procedimiento regular o normal de la ley de propiedad horizontal. ¿Cuál es la salida? Hacer el procedimiento de consulta escrita que está establecido en la ley de propiedad horizontal, pero utilizando los mecanismos online, vale decir, por ejemplo, un chat, vale decir, por ejemplo, mensajes de texto, o vale decir, por ejemplo, correos electrónicos. Si bien es cierto, y eso lo sabes tú, y lo sabe mucho mejor tu hermano, que una referencia nacional en esto, que necesitamos previamente que haya un acuerdo regular que establezca que esos mecanismos son los que van a servir para crear obligaciones entre las partes, no nos olvidemos que estamos en presencia de un estado de excepción que permite, que trae como consecuencia la posibilidad de que nosotros podamos eximirnos de ciertas formalidades en este momento que pudieran ser causas extrañas, causas ajenas al cumplimiento de una obligación y que también de alguna manera a través de este mecanismo online
pudiera también permitir que la comunidad continúe tomando decisiones, sobre todo las urgentes. Entonces, sí se puede utilizar el mecanismo de chat, no solamente para hablar bien o mal del gobierno, o para decir tonterías, o para comunicarse en los chats, sino también para tomar decisiones. Y los correos electrónicos también sirven. Luego pudiera darse, si la pandemia se reduce, como en efecto pensamos se va a reducir y las personas colaboran, para entonces ratificar a través de un mecanismo normal de una asamblea o de otra consulta escrita person to person, que esas decisiones fueron válidas y que además en lo sucesivo esas decisiones puedan entonces llevarse a cabo de esa forma para que creen obligaciones entre las partes de la comunidad. Pero en principio, la consulta online es el mecanismo y es en este momento totalmente válido. Excelente. Enrique, en estos últimos meses ha crecido la morosidad de las comunidades que tú asesoras, te han dado noticias o más o menos la misma morosidad de antes. ¿Y qué recomendaciones darías para que las comunidades afronten la falta de pago de algunos vecinos? Fíjate, interesante pregunta, para que veas, Roberto, que la morosidad no ha aumentado, a pesar de las graves dificultades económicas de algunas personas que han disminuido sus ingresos notablemente. Hay algunas personas que han dejado de trabajar, personas que no cuentan con ahorros, etcétera. Las personas han, de acuerdo con la información que yo manejo, han venido cumpliendo con el pago de los condominios. Por supuesto, hay condominios también, la inmensa mayoría, que han entendido que deben reducir los gastos de manera considerable, deben acometer gastos que sean únicos y exclusivamente extraordinarios, que no sean innecesarios, inclusive aquellos que solamente pudieran ser urgentes, y eso ha disminuido el monto también de la mayoría de los condominios y las personas han entendido que deben pagar. También ha habido una chispa, si se quiere, un motivador, si se quiere, un tanto no agradable, pero que ha venido funcionando muy bien, que es el tema de la indexación y el tema de la dolarización, que podemos tocar en otra pregunta. Esto todo conjuntamente ha traído como consecuencia que no haya habido un aumento significativo de la morosidad, por supuesto. Esto no significa que si la situación continúa, de pronto no pueda darse ese tipo de situaciones. Ahí entraríamos también a considerar un mecanismo, una estrategia de cobranza que pudiera ser considerada hacia los morosos, pero que de alguna manera no bajara la guardia para que el condominio tuviese su ingreso. Pero en términos generales, Roberto, los condominios se han mantenido con el mismo grado de morosidad que antes. Inclusive algunos han disminuido ese grado de morosidad porque ha bajado el costo del condominio, la indexación ha propiciado que la persona no se atrase porque va a tener que pagar más, y en términos generales todavía estamos con una situación controlada. Enrique, ya mencionabas el tema de la dolarización y de la indexación. Sabemos que en el año 2018 ya salió el convenio cambiario número 1, que en cierto modo desmontó el control cambiario que estuvo vigente por más de 13 años en Venezuela. ¿Se pueden las comunidades en asamblea aprobar cuotas en dólares o indexarlo? ¿De qué manera podrían implementarse eso? ¿Qué está pasando dentro de los condominios desde el punto de vista económico con el tema de la hiperinflación? Fíjate, te lo voy a tratar de resumir en dos situaciones. Primero, la indexación. La indexación es un acto de justicia. Es decir, hay normas en el Código Civil y además el derecho está sobre la lógica. Yo siempre le digo a las personas que, aunque no sean abogados, piensen cómo debía resolverse de manera más justa el problema que están planteando y van a encontrar, si aplican en la lógica y el sentido común, la solución. Si yo te adeudo a ti 100 bolívares hoy, Roberto, y esos 100 bolívares sirven para comprarme 5 caramelos, y yo dejo de pagarte esos 100 bolívares y te los pago dentro de 2 meses, pero debido a la hiperinflación que tenemos, esos 100 bolívares solamente van a servir en 2 meses para comprar un caramelo. Y tú me vas a decir, Enrique, pero es que esos 100 bolívares ya no me sirven para comprar esos 5 caramelos. Yo quiero que me entregues una cantidad equivalente o suficiente para comprar los mismos caramelos que eran los 100 bolívares que yo te presté. Entonces ahora serán a lo mejor 300 bolívares. Es decir, cuando la persona paga más por la indexación, no está pagándole más al acreedor, en este caso es la comunidad, está pagándole el mismo dinero. Ni siquiera estamos hablando de intereses. Fíjate que los intereses sí son los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el deudor al acreedor. No, estás pagándole lo mismo, ni un centavo más, solo que actualizado al valor del momento de la fecha de pago. Entonces,
para la indexación en puridad de derecho, y esto está respaldado por decisiones de la Sala Constitucional, Roberto, del TCJ. Hay muchos colegas que son muy versados en materia de condominios, y yo me pongo a veces las manos en la cabeza cuando me dicen que la indexación extrajudicial está prohibida. Caramba, no solamente que es una situación de injusticia, sino que de falta de lógica, y que además de que no está de acuerdo con las decisiones que te estoy diciendo que han sido dictadas por la Sala Constitucional. Pero en todo caso, considero que para una mejor comprensión, que haya una consulta escrita, en este caso online, que le diga a la comunidad que las deudas, por ejemplo, a partir del mes de junio, las que estuvieran antes del mes de junio, van a ser indexadas, y que se les concede, por ejemplo, un plazo de 15 días a todos para que se pongan al día, en el entendido que si pasan estos 15 días se le indexan, es lo positivo. Ahora, con las deudas de aquí en adelante, como tú señalaste, el convenio cambiario número 1 establece que los particulares pueden establecer convenios, acuerdos, donde negocien en divisa, en moneda extranjera. Pero ¿cuál es el requisito sine qua non? 2, que no haya una ley que lo impida, una ley especial, y número 1. Y número 2, que las partes lo acuerden. Allí obligatoriamente la dolarización como referencia, como moneda de referencia, como moneda de cuenta, puede aplicarse en los condominios, pero debe haber una decisión comunitaria que lo contemple, que lo permita. Entonces, yo, por ejemplo, mi recibo de condominio salió en 2 millones de bolívares, eso es igual, por ejemplo, a ¿cuántos? $2, $20, es decir, $10, perdón, estaba suponiendo de que el dólar estuviese ahora en este momento 200.000 bolívares, bueno, son $10. Entonces, mi recibo de condominio va a estar conformado como siempre está, con todos los sitios, etcétera, y abajo se pone entre paréntesis $10. Esos dólares son el valor del Banco Central de Venezuela, no dólar today, dólar guacharaco, ni nada de eso, solamente dólar BCB, que es el dólar legal. La persona puede concedérsele un lapso de 15 días para que pague esos mismos 2 millones de bolívares, pero pasaron 2 meses, la persona va a venir a pagarte, ¿y cómo hace? Bueno, está muy bien, me vas a pagar $10, que ya no van a ser a lo mejor 2 millones de bolívares, sino 3. Se le entrega el recibo por que acredite 2 millones de bolívares, y el diferencial, un recibo de caja que diga que está pagando 1 millón de bolívares. Ahí contablemente no hay ningún inconveniente, estamos cumpliendo con la normativa del convenio cambiario número 1 que lo establece, que lo permite, pero debe haber un convenio, un acuerdo comunitario que lo diga. Ahora, caso excepcional, algunos equipos al que, por ejemplo, paguen en dólares como moneda de pago, también puede darse. Si la comunidad lo acuerda, puede darse. Claro, yo no recomiendo que los condominios manejen dólares porque todavía no está bancarizada esa situación de manera absoluta, y lo lógico es que se manejen bolívares. Eso traería muchos inconvenientes de tipo contable, de seguridad, etcétera. Pero también se puede aprobar por lo eso. menos, Enrique, los fondos de reserva, ¿cómo se hace, por ejemplo, un fondo de reserva en bolívares, en inflación? ¿Cómo, qué has visto tú en cuanto a ese Eso punto? tiene muchos inconvenientes en este momento, aunque ya el Banco Mercantil, por ejemplo, está permitiendo que si tú tienes una cuenta bancaria con más de 6 meses, tú puedes abrir a través de Panamá legalmente una cuenta en dólares. Bueno, esa sería una opción. Ya comienza a bancarizarse. Ahí pudiera entonces llevarse a cabo el ingreso de un fondo de reserva o de un fondo de trabajo o de cualquier otro fondo. Pero en este momento no es tan fácil hacerlo, por lo cual la indexación y la referencia dolarizada sigue siendo los mecanismos más idóneos. Hay, repito, excepciones. Por ejemplo, la compra de algún propietario que se haya prestado para comprar un equipo que necesariamente haya tenido que pagarse en dólares. Bueno, a ese propietario habrá que pagarle, devolverle sus dólares, y la comunidad tendrá que entenderlo y tendremos que hacer el esfuerzo. Pero en términos generales, el dólar lo recomiendo como moneda de referencia en los recibos, en lo sucesivo. Y en lo pasado, la indexación a través del INPC del Banco Central de Venezuela. Buenísimo, Enrique. Otra pregunta, Enrique. Bueno, con las fallas de servicios que tenemos, por ejemplo, en el servicio de agua potable, los condominios tienen que recurrir a la compra de camiones, pero también he escuchado que algunos propietarios que viven fuera del país dicen, bueno, van a comprar un camión, yo no estoy ahí porque yo tengo que pagar el costo de esos camiones cisterna. ¿Cómo se puede resolver ese conflicto? Bueno, Bueno, fíjate, Roberto, esa pregunta es la misma, te la voy a hacer, esa lógica de esa persona que dice eso, que hace esa pregunta, pudiera decir entonces que por qué tiene que pagar los bombillos. Si él no está allí, él no usa los bombillos. O por qué tiene que pagar, por ejemplo,
el agua que se le da a las gramas, al ornamento, al paisajismo del edificio, o por qué tiene que reparar, o por qué tiene que pagar el mantenimiento de los ascensores si él no los usa. O sea, eso Los no de tiene planta lógica. baja, muchos propietarios de O, planta baja no les gusta pagar ascensor. claro, claro. Mira, yo tengo mi oficina, yo tengo una oficina en Higuerote, y en Higuerote, la única oficina que hay en el edificio donde yo estoy, en el edificio Brión, los que conocen Higuerote saben dónde queda mi oficina. Mi oficina tiene casi 200 metros cuadrados, Roberto, y yo jamás he utilizado, ahí en ese edificio hay piscina, hay ascensores, hay canchas deportivas, jamás he utilizado solo los ascensores cuando he ido a hacer alguna demostración de los edificios. Ni siquiera le he permitido a los empleados que vayan, a los trabajadores, a usar la piscina. Y yo pago el mantenimiento de la piscina, yo pago el mantenimiento de los ascensores, y a veces me pesa porque es dinero, porque es la alícuota más alta. Pero yo como abogado sé que no, la única manera que yo tendría para dejar de pagar esto es vendiendo mi oficina, Roberto. No hay un artículo, el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal, es el ADN de la ley de propiedad horizontal, no solo en Venezuela, a nivel internacional. Y es que los gastos comunes deben ser pagados por todos los propietarios de acuerdo con el valor de la alícuota. Andan diciendo por allí, otros colegas muy versados, que eso sería un gasto no común porque solamente es utilizado por determinados propietarios. Eso echa al traste el espíritu de la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal no te cobra a ti el gasto porque tú lo uses más o lo uses menos, o porque tú tengas el albedrío de usarlo o no usarlo. Y eso ocurre también con el gas. Cuando tú depositas el camión cisterna en el tanque de agua del edificio, eso es un bien común, Roberto. Si tú no usaste el agua porque tú te fuiste del país, o alquilaste el inmueble, o no, o te mudaste a otro sector y tienes nada más ese apartamento allí para venderlo, tú tienes que contribuir con los gastos comunes. Igual que con el gas, ¿no? Que yo tengo cocina eléctrica y yo no uso gas. No puedes hacerlo. Además, no hay la verdadera garantía de que mañana o pasado tú no te vuelvas a conectar ahí, pongas una cocina a gas o un calentador a gas. Eso no tiene sentido. Hay algunas excepciones, como por ejemplo los medidores, algunos edificios que tienen medidores de agua. Bueno, en este caso se paga por consumo, es cierto que es así, pero si se contrata el camión cisterna y el agua no viene por Hidrocapital o las empresas del Estado, ese gasto tiene que pagarlo la comunidad. Inicialmente es obligado. No hay otra manera de entenderlo. Y Enrique, esa decisión de comprar el camión cisterna la puede tomar la Junta de Condominio libremente. Bueno, te lo voy a decir, la puedo tomar yo, la puedes tomar tú, porque eso es un gasto urgente. El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el gasto urgente lo puede hacer cualquier propietario. Después, ese propietario tiene que pasar las respectivas constancias contables, vale decir facturas, que acrediten el pago que ha hecho. Pero es como que tú me digas a mí, Enrique, yo tengo que hacer una asamblea si se está quemando el edificio, llamo a los bomberos y me gasté a lo mejor, no sé, $200 en algo que tuviese que ver con apagar el fuego. Caramba, no tiene sentido, el derecho es lógica. Ese gasto es un gasto necesario. ¿Quién puede comprender la vida actual, sobre todo en una situación como la que tenemos, donde nos obligamos a lavarnos las manos cada media hora, a vivir en un edificio sin agua potable, Roberto? Eso es insólito, eso no puede pretenderse. Entonces, ahí no se requieren mayores compromisos. Eso se hace, ese gasto, y punto. Lo que por supuesto tiene que haber es que el agua tenga una buena procedencia y que se acredite que se ha pagado lo que se pagó. Pero el resto, eso es un gasto no necesario, eso es un gasto vital. Así es. Para finalizar, Enrique, ¿cómo está la situación? Yo he visto que hace unos años había muchas administradoras de condominio. He visto, no, me corrige si no es cierto, que hay menos administradoras de condominio que antes. ¿Las comunidades están siendo administradas por los mismos propietarios o las administradoras de condominio llevan la mayoría de las administraciones? ¿Cómo están esos dos mundos de la gestión, pues, de las Bueno, Roberto, comunidades? por supuesto que la situación venezolana nos ha tocado a todos, unos más, unos menos, y las administradoras no escapan de esa situación. Pero, sin embargo, en Venezuela hay prestación de un buen servicio en términos generales, ahí se consiguen buenas administradoras. La situación de que haya la autogestión o que se contrate a una empresa para que se encargue de la administradora ya no depende de la situación monetaria, sino de la característica geográfica y física de cada edificio. Por ejemplo, si tú tienes un gran edificio, los edificios muy grandes generalmente tienen una oficina, generalmente tienen un gerente interno, porque son pequeñas ciudades que hay allí, condominios de 300, 400, 500 apartamentos. Esos edificios están obligados a tener, o sea, se van inducidos a la autogestión, aunque tengan luego el respaldo técnico de una administradora externa. Pero
más que la situación económica haya disminuido la administración en algunas personas, o sea, las personas jurídicas hayan dejado de prestar esos servicios, en términos generales es la característica del inmueble y por supuesto que hayan juntas de condominio con vocación que se dediquen a supervisar, porque la autogestión requiere de un esfuerzo adicional por parte de miembros de junta directiva, pero más de la junta de condominio. Pero más que todo, Roberto, y eso lo sabes tú también, tiene que ver con el tamaño físico de los inmuebles, lo que verdaderamente impone que haya la autogestión. Y en Venezuela, afortunadamente, todavía hay muy buenas administradoras. Excelente. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Vamos a dejar tus teléfonos, tus contactos debajo de este video para que las comunidades, las juntas de condominio que quieran hacerte preguntas puedan contactarte. Muchísimas gracias, Enrique, por estar en Código Inmobiliario. Este es un cierre de nuestra segunda temporada. Ya la semana que viene empezamos con la tercera. Y bueno, agradecido por haber asistido. Gracias a ti, Roberto, porque tu canal es un canal de referencia inmobiliaria para todos los que nos dedicamos a esta actividad. Muchas gracias. Así es. Bueno, y a todos nuestros seguidores, no olviden hacer comentarios y darle a la campana para recibir notificaciones de nuevos programas. Muchísimas gracias.